Padre, quiero estar donde tú estás. Mi vida esté llena de ti. Señor, solo quiero ver tu gloria. Y que el fuego del cielo caiga aquí. Una vez más, dígale. Padre, quiero estar donde tú estás. Mi vida esté llena de ti. Señor, solo quiero ver tu gloria. Y que el fuego del cielo caiga aquí. Aleluya, mira mi pasión. Y cuando te anhelo, hambriento estoy de ti. Quiero hallar contigo, que puedes separarme. Cambia mi corazón, oye mi oración. Abre hoy los cielos. Aleluya, Señor. En todo lugar puedo sentir. Tenemos su gloria descender. Cántelo con fuerza. Se puede escuchar ese clamor. Sí, Señor, aleluya. En la boca de cada nación, mira mi pasión, y cuando te anhelo, hambriento estoy. Sí, Señor, aleluya. En los motivos que puedan separarme, cambia mi corazón. Oye mi oración, mira mi pasión, y cuando te anhelo, hambriento estoy de ti. En los motivos que pueden separarme, cambia mi corazón. Una vez más, mételo. Mira mi pasión, y cuando te anhelo, hambriento estoy de ti. Que no haya motivo para separarme, cambia mi corazón. Oye mi oración. Abre hoy los cielos. Abre hoy los cielos. Abre hoy los cielos. Abre hoy los cielos. Aleluya. Dios es bueno con nosotros, amén. Amén. Y damos gracias a Dios que podemos estar juntos, que podemos aprovechar. Por eso le digo, hermano, aproveche las oportunidades, ¿sí? Como en el tiempo de la iglesia primitiva, tenemos que saber aprovechar las oportunidades. Cada vez más señales se están dando en todo el mundo, en todo el mundo. No esperemos a que se nos mueva el suelo para decir, yo tenía que buscar, yo tenía que congregarme, tenía que servir, tenía que hacer algo para Dios. Hermanos, el escenario a nivel mundial se está dando para la venida de Jesucristo. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que preparar nuestra vida. Por eso nos fortalecemos en la palabra que el Señor nos ha dado para este año, que es predicar a tiempo, fuera de tiempo, que sirvamos al Señor y que lo podamos hacer con amor. Amén. Amén. Así que
Su palabra dice y declara que es viva y eficaz. ¿Y qué más dice? Más cortante y que llega hasta lo profundo. ¿Y qué significa este pasaje? Significa que justamente a veces podemos leer el mismo texto y todos los días nos puede hablar de algo diferente al corazón y puede llegar a lo profundo de nuestro ser. Ese es el poder que tiene la palabra para hablar a nuestro corazón. Por eso, más allá de poder ver algunas predicaciones, que no está mal, hermano, no estoy en contra de... Mire los videos, para eso se los mando. Cuando no viene, yo mando el video de la predicación para que usted lo mire. No para que me mire a mí, sino para que vea qué es lo que se predicó. Y quédese con la palabra, quédese con la reflexión, quédese con lo que nosotros compartimos en el culto. Amén. Y para no estar como fuera de sintonía. Cada iglesia tiene justamente su forma de proceder. Nosotros tenemos nuestra forma de proceder y nos alineamos tras la palabra que Dios nos da para el año. Y yo pensaba en esto, justamente la importancia de la predicación. Y el objetivo del predicar es justamente que nosotros podamos hacer discípulos. Pero la realidad es que Dios nos llama a tener una conducta como discípulos de Jesucristo. Podríamos decir que es un poco más elevado el concepto. Y me gusta en este tiempo que nosotros podamos meternos en un lenguaje que va más apegado a la palabra. Entonces, no solamente somos creyentes, somos discípulos de Cristo. Somos discípulos del Señor Jesús. Por eso la predicación está relacionada con el discipulado. Somos los discípulos de Jesús y discipulamos a otros para que conozcan y se afiancen en una experiencia personal con Jesucristo. Nosotros somos discípulos del Señor. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que seguir a mi maestro. ¿Recuerda la definición de discípulo? ¿Qué significa discípulo? Uno que sigue al maestro, la instrucción de otro. En este caso, en los tiempos bíblicos, era a un maestro en general. Digamos, con la llegada de Jesucristo, los discípulos eran quienes eran enseñados por Jesucristo y seguían sus enseñanzas. ¿Amén? Amén. Para nosotros ser discípulos es fijarnos en Jesucristo constantemente. Es nuestro espejo, es nuestro maestro, es nuestro líder a seguir. ¿Amén? Amén. Ahora, la predicación está relacionada como objetivo final el discipulado. Y esto es poder llevarle a otros también a que conozcan de Jesucristo. Yo tengo que tener una experiencia personal, pero eso a mí me autoriza a poder discipular a otro, para que otro también disfrute de lo que yo disfruto, para que otro pueda crecer como yo crecí y pueda experimentar la vida de Jesucristo. ¿Amén? Amén. Yo puedo hablar de Jesucristo y ustedes pueden escucharme y pueden decir qué bárbaro, qué lindo, qué maravilloso cómo habla. Pero si usted no tiene una experiencia personal con Él, solamente queda en lo teórico. Por eso nosotros discipulamos para que la persona pueda tener una experiencia personal con Jesucristo. Y de esto yo quiero compartir en esta mañana. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en Mateo 28. Y acá es donde le digo que vamos a ir a un texto que ya lo hemos leído, pero cómo Dios nos puede hablar de formas diferentes. La gran comisión del 28, y vamos a leer del 18 al 20. Yo creo que te había dado el 19, ¿no? Pero le agregamos uno más para poder comprender. Mateo 28, del 18 al 20. ¿Lo tiene? Bueno. Son pocos versículos, yo leo la versión que tengo, que es la NBI,
la nueva versión internacional, pero si usted después tiene otra versión más clara, o la Reina Valera quiere leerla, no hay problema, la leemos. ¿Amén? Dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Alguien tiene otra versión que pueda leer fuerte? Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Qué versión era esa? Reina Valera contemporánea. Contemporánea. ¿Alguien más tiene otra versión? Reina Valera. Reina Valera, la 1960. Sí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Alguna versión más que quieran leer? Si tienen, si no. Allí al fondo. ¿No? ¿Otra versión no tienen? Seguimos entonces. Este pasaje es conocido como la Gran Comisión, la orden que Dios le dio, la orden que Jesús le dio a sus discípulos, justamente para que vayan y prediquen. Y yo pensaba un poco en que hay algunas, podríamos decir, enseñanzas que son doctrina como pilares fundamentales de lo que nosotros creemos. Y cuando nosotros hablamos de la Gran Comisión, hay unos pilares fundamentales que sostienen la Gran Comisión. Y uno de esos pilares es justamente el ir. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Por tanto, ir. Por tanto, ir. Y si nosotros prestamos atención, es una orden. El Señor lo que les estaba hablando a sus discípulos era una orden que les estaba dando. Y cuando vos recibís una orden en tu trabajo, ¿qué es lo que vos tenés que hacer? Hacerla. Nosotros vivimos tiempos donde está como tan fortalecido la cuestión del derecho personal. Ah, no, pero yo voy a exigir mi derecho y esto no lo voy a hacer. Pero la realidad, hermano, es que cuando nosotros, a no ser que te estén pidiendo algo totalmente como ilegal, podríamos decir, ¿no? Pero si te están dando una orden, vos tenés que cumplirla. Y eso es lo que nosotros aprendemos desde nuestro hogar hacia adelante. Por eso hoy hay tanta confusión en personas que no se pueden sujetar justamente a aquellos que les ordenan o le dan una orden. ¿Por qué? Porque está muy fortalecida la cuestión del derecho personal. Pero la realidad, hermano, es que esto yo no lo puedo trasladar a lo espiritual. Nosotros tenemos que aprender a obedecer. Y ¿saben qué, hermanos? A veces la gente piensa que uno utiliza estos términos como para doblegar a la iglesia y hacerle hacer algo que no quieren porque el pastor quiere controlarle. No, hermano, yo le predico la palabra de Dios. Yo les digo lo que dice la palabra. Ahora, depende de usted si lo quiere hacer o no, pero entienda algo, no va a rendir cuentas conmigo, va a rendir cuentas un día delante de Dios. Y esto es lo que yo tengo que tener presente, que cuando el Señor me da una orden, yo tengo que obedecer.
Ir es moverse de un lugar a otro apartado de la persona que habla. Por tanto, ir es una orden que me da ¿quién? Jesucristo. Y yo tengo que moverme, me tengo que movilizar. Tal vez la persona está 3 pasos más adelante o más atrás de mí, pero me tengo que mover hacia esa persona. Por eso yo tengo que entender el pilar fundamental del ir. El ir. Fíjense que primeramente en el versículo 18 Jesucristo les habla de la autoridad que le fue otorgada, de la autoridad que se le entregó a él. ¿Qué dice el 18? Sigan conmigo la lectura. Toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Y fíjense que este es un término que a veces lo utilizamos, pero no terminamos de entender. ¿Qué significa toda potestad? Autoridad. Toda autoridad. Jesucristo le estaba diciendo, el Padre me dio autoridad sobre todo lo creado. Sobre las naciones, sobre las personas, sobre el mundo espiritual, todo se tiene que sujetar. Por eso yo te puedo comisionar. Por eso yo te puedo enviar, te puedo mandar. Yo te puedo mandar y tenés que obedecer. Amén. Amén. Entonces nosotros necesitamos comprender que es una obediencia a la palabra de Dios, no a lo que está diciendo solamente el pastor, porque el pastor es un vivo que nos quiere mandar y nos quiere llevar para allá y para acá. Hermanos, yo sé que en la viña del Señor hay de todo, pero permítame decirle que yo les predico la palabra de Dios. Ahora, hay cuestiones en las cuales yo le voy a enseñar, le voy a instruir, le voy a capacitar lo más que pueda, pero no voy a andar corriendo detrás suyo. Hay algo que tiene que salir del corazón. Cuando nosotros hablamos de ir, yo no puedo estar todo el tiempo, bueno, a ver, Julieta, andá, hija, dale. Pero la realidad es que algunos funcionan así, hermanos, pero Dios apunta al corazón, a la obediencia del corazón. Por tanto, ir, movete, movernos. Como iglesia tenemos que movernos. Y nos tenemos que mover porque somos enviados a llevar un mensaje. Recuerda que hace una semana yo les predicaba y les hablaba de que somos embajadores. ¿Lo recuerdan? Amén. Embajadores de reconciliación. Nosotros llevamos un mensaje para que el hombre vuelva a tener amistad con Dios. ¿Qué fue lo que perdió? A través de la desobediencia y el pecado. Por eso nosotros tenemos que ir con ese mensaje. Ese mensaje tiene autoridad por sí misma. Por eso yo no me tengo que preocupar a ver si me creen o no me creen, si me abren, me cerraron la puerta. No salgo más. ¿Sabe cuántas puertas se me han cerrado a mí? ¿Cuánta gente que después de haberme ayudado, levantado, animado, secado las lágrimas, y después me cierran la puerta, hermano? Y después, chao. Pero yo no me tengo que preocupar por eso. Porque en todo caso, como yo le enseñaba la semana pasada, no me lo hacen a mí, se lo hacen al Señor. Se lo hacen al Señor. Yo soy un enviado. Yo sé que tengo autoridad porque entendí que tengo un mensaje con autoridad que entregar. Y eso es lo que yo tengo que asumir en este tiempo. Asumir que hemos sido enviados implica comprender nuestra identidad de esa gran comisión, que a veces implica, hermanos, salir de nuestra zona de confort. Y acá es donde entramos en ese gran dilema del no tengo tiempo. ¿No? El gran dilema de esta era, de estos tiempos finales, es no tengo tiempo. Y el Señor te dice, pero mirá que las señales están.
Yo toda la semana te estoy poniendo ahí un gordito que te está diciendo, las señales están, las señales están. Hermano, comience a orar, lea la Biblia. Toda la semana te lo pongo ahí. ¿Y qué haces vos? No tengo tiempo. Pero la realidad, hermano, es que yo tengo que asumir mi identidad y por un momento salir de mi zona de confort, mi zona de comodidad. Fíjese lo que decía Pablo en Gálatas 2:20 al 21. Si alguien lo puede buscar, lo puede leer. Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, el Cristo que vive en mí. Y esta vida que ahora tengo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. No rechazo el amor de Dios. Si se obtuviera la justicia por guardar la ley, habría sido vana la muerte de Cristo. Fíjese que Pablo hace una tremenda declaración, que la asume él y que nos deja como un ejemplo a seguir. Dice, ya no vivo yo. ¿Quién vive? Y esto implica morir a mi carne. Morir a mi carne porque mi carne quiere quedarse a dormir. Mi carne quiere salir a bailar. Mi carne quiere tomar una cervecita. Mi carne quiere estar de fiesta todos los fines de semana. Pero no quiere levantarse temprano, no quiere buscar de Dios. Mi carne no quiere las cosas espirituales. Por eso Pablo plantea que hay una lucha interna. Hay una lucha en mi interior. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a fortalecer mi carne? Si yo fortalezco mi carne, hermano, permítame decirle que la lleva perdida. Porque las cuestiones espirituales se ganan espiritualmente. Y si usted está debilitado en lo espiritual y no alimenta lo espiritual, nunca va a poder vencer la carne. Nunca va a vencer los deseos de la carne. Que a veces los deseos de la carne no necesariamente estamos hablando de pecados, sino de cosas que no nos suman. No nos suman. Porque usted puede ir a una fiesta, sí que puede ir a una fiesta. Puede participar de un cumpleaños, sí que puede participar. Puede salir un día de esparcimiento, sí que puede hacerlo. No está mal. Pero si justo lo hace en su momento de búsqueda personal de la presencia de Dios, y le está pifiando un poco, hermano. Porque así no nos fortalecemos en el Señor. Fíjense que ahora nosotros pasamos en cuestiones de excusa. Pasamos del verano que calor la iglesia, no se puede ni estar. No se puede ni estar en la iglesia del calor, ponen ventiladores, no da abasto. Y es verdad, hace calor. Pero ¿qué? Nos vamos a quedar en la casa mejor. Es mucho más productivo. Y después pasamos al frío. Qué frío que hace en la iglesia. Qué frío. Yo me van a quedar debajo de edredones, el acolchado así de pluma. Oh. Y pasamos de un extremo a otro y si no, corre bien. Oh, a la Patagonia, corre viento. Ustedes que vienen de otro lugar, no sé si allá corría tanto viento como acá. Yo estuve un tiempo viviendo en otro lugar y yo extrañaba el viento. Después cuando volví se me secaba la garganta, congestionado por las alergias, pero extrañaba el viento. Entonces siempre hay una excusa, hermano. La carne siempre te va a presentar una excusa para no ir, para no ir en la búsqueda de lo espiritual. Y en el pilar de la gran comisión está justamente el ir. ¿Ir a qué? A predicar. Entendiendo de que hay un mensaje con autoridad, con poder, que Dios me entregó. Imagínense, hermanos, imagínense. Use la imaginación. Dios le está entregando algo que es poderoso. Lo que pasa es que a veces no comprendemos qué nos entregó el Señor. No comprendemos lo que nos entregó el Señor. Pero tenemos un mensaje que transforma vidas.
Tenemos un mensaje que puede cambiarle la vida a la gente. Amén. Tenemos un mensaje que puede traer sanidad en lo interior, sanidad y liberación en la mente, que puede traer sanidad física. Porque a veces nosotros pensamos de que vamos a ir a curar. Nosotros no curamos a nadie, no sanamos a nadie, no hacemos milagros. El que hace los milagros es el Señor. Pero ¿cuándo va a ocurrir? Cuando vamos. Cuando vamos. Por eso, hermanos, si usted se anima a ir, déjese usar por el Señor. Y si le permiten orar, ore. Anímense a creer. Porque es Dios el Dios de los milagros, no nosotros. Y el mensaje tiene poder. El mensaje tiene poder. Otro de los pilares es justamente el ir y predicar. Primeramente, tiene que haber una movilización. Yo me tengo que mover. Esa es parte del pilar de la Gran Comisión. Pero otro de los pilares es la predicación. Predicar es publicar, difundir, esa palabra, hacer patente y claro algo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de predicar, estamos publicando. Tiene que ver con la palabra, con el mensaje que transmito. Yo me voy a la persona en necesidad, en este caso a Manuel, que se me está durmiendo. Voy y le digo, Cristo te ama. ¿Por qué? Porque yo puedo creer que Cristo le ama. Pero si yo me acerco y no le digo a nadie, hago fuerza como para que me entienda, pero no le suelto el mensaje, él que va a decir, este está loco, este está chiflado. Entonces, el mensaje es hablar. Me acuerdo hace unos años atrás, había un taller que vos participabas, que tenía que ver con la palabra. ¿Cómo se llama? Habla la palabra en el festival. ¿Suelta la palabra o habla? Habla. Claro, y yo dije, ay, yo le voy a chifanear el eslogan. Suelta la palabra. Habla la palabra. Y hablar la palabra es lo que produce la atmósfera de milagro. Yo puedo tener muy buenas ideas. Hay personas que piensan que son técnicas, ¿no? Técnicas, tácticas. Es como, me leo el libro Cómo convencer a otro y me lo aprendo, 3 pasos para convencer. No. Es la palabra. Lo que yo tengo que hablar es la palabra de Dios, el mensaje de la palabra. Y saben que a mí me gusta poder ver en la persona de Pablo que él escribía cosas tremendamente profundas. En una ocasión me tocó hacer un discipulado del libro de Romanos. Hermano, lo que me rompí la cabeza para hacer ese discipulado. Me dolió la cabeza, realmente. Era tan profundo a veces las cosas que decía. Y yo las tenía que hacer entendibles para transmitirlo en un discipulado. Y Pablo era así, decía cosas como misterios tan profundos. Pero a la vez me gustaba poder notar que él era extremadamente práctico. Entonces, ¿él podía ser profundo? Sí, que podemos ser profundos en un montón de temas. Pero también tenemos que ser prácticos. Y Pablo presentaba esta realidad espiritual. Fíjese lo que dice Romanos 10:14. ¿Alguien lo encontró? Sí, dice, pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Y esta es la parte práctica, o podríamos decir el sentido común de Pablo. Pablo decía, ¿cómo van a invocar? ¿Cómo ellos van a decir, creo en Jesucristo, si primero no hay alguien que le predique de Jesucristo? Y hay una tremenda necesidad de soltar el mensaje, de hablar la palabra.
Porque si no, ¿cómo vamos a creer? Y ¿saben qué? Nosotros como iglesia a veces actuamos de una manera tan equivocada en nuestra forma de pensar y de proceder. Porque hablamos de la sociedad, qué terrible la sociedad, ¿viste? Sí, terrible. Lo que pasa, hay un degeneramiento, hay como que parece que todo es malo, todo. Y sí, están pasando cosas muy terribles. Pero ¿y qué hacemos nosotros para que haya una transformación? La iglesia tiene que soltar la palabra. Como iglesia tenemos que soltar la palabra. Este es un tiempo en que yo tengo que soltar la palabra. Le moleste a quien sea que le moleste. Pero yo tengo que soltar la palabra de Dios. Pablo decía, no van a poder hablar de Jesús si no hay quien le predique, quien le lleve el mensaje. El texto destaca lo importante que es la evangelización. O sea, que las personas escuchen el mensaje de Jesucristo. Alguien debe permitir que el Espíritu Santo les use en la predicación, en el llevar la palabra. Por eso, hermano, acá es donde también nosotros vemos que es como un compromiso personal que uno va asumiendo con Dios. Nuestra madurez tiene que ver con compromisos asumidos con Dios, no con la iglesia ni con el pastor. ¿Por qué? Porque uno justamente quiere soltar la palabra con autoridad. ¿Y eso cómo se logra? En la presencia de Dios. Yo tengo que empezar a invertir tiempo en la presencia de Dios. Yo tengo que estar dispuesto justamente a meterme en la presencia de Dios. Y acá es donde ya entramos en cuestiones personales. Por eso algunos dicen, bueno, no, yo voy, estoy, participo, sonrío a todos los hermanos, pero después me voy a mi casa. Eso no es compromiso con Dios. Eso no es comprometerte con la causa de Cristo. Ahora, nadie está obligado, hermano, Como decía un pastor, si usted no se compromete, está bien conmigo. Pero la realidad es que nuestro compromiso es con el Señor. Por eso yo, más allá de las circunstancias, me tengo que comprometer con Dios para soltar la palabra. Y va a haber momentos donde la gente le va a gustar. Y va a haber momentos donde yo voy a tener la oportunidad de predicar, de evangelizar, de hacer discípulos, de llevar gente a la iglesia. Pero va a haber momentos donde va a haber también rechazo. Y no me tiene que sorprender eso. Ni me tiene que desanimar. Es más, tiene que ser un momento de aliento. Cada vez que lo rechacen a usted, es porque usted está en el centro de la voluntad de Dios. Por eso a veces nosotros molestamos a la gente que no tiene al Señor, porque terminamos siendo la conciencia de esa gente. Entonces nosotros terminamos siendo molestos. Y hay veces que nosotros no decimos nada, pero sin embargo molestamos. ¿Por qué? Porque tenés el Espíritu de Cristo. Porque hay luz y a la oscuridad no le gusta la luz. Por eso, más allá de las circunstancias, los creyentes se animaron a seguir predicando igual. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 8, Hechos 8, del 3 al 6. Y si alguien puede buscar 1 Corintios 16, 9. Hechos 8 tengo. Dale. Saulo también trataba de destruir al grupo. Entraba en las casas donde se reunían, sacaba tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Sin embargo, todos los que huían iban anunciando el mensaje de las buenas noticias de salvación por donde quiera que iban. Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí anunció el mensaje acerca del Mesías. Un gran número de samaritanos escuchaba a Felipe, veía las señales milagrosas que hacía y le prestaba mucha atención a su mensaje. Amén. Fíjense que acá está hablando de la primera como prueba de fe de la iglesia, porque comenzó a ser perseguida. Y dentro de los que perseguían, justamente se encontraba Saulo de Tarso, o Pablo para nosotros. ¿Y qué es lo que dice este pasaje?
¿Qué nos dice? Que comenzó a perseguir a la iglesia y se empezaron a escapar, ¿no? Porque ser cristiano no es ser tonto, ¿no? Porque si a nosotros nos persiguen, y tal vez nos vamos a tener que esconder un tiempo, pero ¿qué dice que hacía la iglesia donde se movía? Predicaba. Soltaban la palabra. Más allá de las circunstancias, la iglesia predicaba la palabra de Dios. La iglesia seguía predicando. No se achicaba, hermano, en el criollo. No se achicaba por las circunstancias. Eran vivos porque sí, escapaban. Pero a donde iban, predicaban la palabra de Dios. Y esto es lo que yo tengo que rescatar. Esto es lo que yo tengo que tener presente. Somos hijos de Dios. Somos discípulos del Señor, que tienen que soltar la palabra, que tienen que soltar la palabra. ¿Y qué dice 1 Corintios 16, 9? Aquí se me han abierto bastante las puertas para predicar, a pesar de que muchos también están en contra de mí. ¿Podrías repetirlo? Aquí se me han abierto bastante las puertas para predicar, a pesar de que muchos también están en contra de mí. Acá encontramos ya a un Pablo convertido, un Pablo en plena acción, abriendo iglesias, predicando en diferentes lugares. Y si nosotros miramos el versículo anterior, dice que él estaba en un lugar y quería viajar, pero dice, yo voy a aprovechar este tiempo, que era un tiempo de Pascua. Leo el 8, dice, me quedaré aquí en Éfeso hasta la fiesta de Pentecostés, porque se me han abierto las puertas de par en par para hacer un trabajo muy productivo, aunque muchos se oponen. Entonces fíjense que él quería aprovechar la fiesta de la Pascua y dice, se me ha abierto puertas grandes y eficaces, y muchos son los adversarios. Pablo dijo, acá yo encuentro una oportunidad, pero hay oposición. La oposición siempre estuvo como parte del crecimiento de la iglesia, pero eso no detuvo a la iglesia. Amén. La oposición sobre tu vida puede venir, pero eso no te puede detener, no te debe de detener, porque a veces puede, porque nos detenemos, nos apachurramos todo y nos quedamos ahí, pero la realidad es que en el deber nosotros no debemos de quedarnos, sino que tenemos que seguir avanzando en Dios. Amén. Amén. Y qué tremendo, porque vemos a un Pablo que perseguía a la iglesia en el texto anterior, y acá vemos a un Pablo diciendo, se me abrió una puerta para predicar la palabra. Qué bárbaro, ¿no? Y esto es lo que hace el mensaje, transforma vidas, el mensaje de Dios. Por eso tenemos que soltar la palabra. Suelta la palabra. Suelta la palabra. Suelta la palabra. Te voy a robar el eslogan. Suelta la palabra. ¿Por qué? Porque transforma vida. Porque nosotros a veces no dimensionamos lo que ocurre en lo espiritual. Cuando soltamos la palabra de Dios. Cuando soltamos el mensaje de la cruz. Y Pablo decía, se me abrió una puerta. Tenemos que tener la misma visión, hermano. En este tiempo, más allá de la oposición, yo tengo que enfocarme en la puerta abierta. En la puerta que se abre, ¿para qué? Para la predicación del Evangelio. Entonces, hermanos, nosotros soltamos la palabra y no sabemos qué es lo que ocurre en ese momento. Y a veces esa palabra se transforma como la semilla que soltamos y que después nosotros no vemos el crecimiento. Pero algo hace el Señor. Por eso, el segundo pilar de la Gran Comisión es esto de soltar la palabra. Soltar la palabra. Más allá de las circunstancias adversas. Y no nos tenemos que olvidar de que hay una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque al enemigo no le conviene que usted hable la palabra. Ahora, ¿yo no voy a tener miedo al enemigo porque suelto la palabra? No, hermano, no se equivoque. Porque el Señor lo reviste de autoridad. ¿Recuerda el texto que leímos al inicio? Toda autoridad, todo poder, todo
se sujeta al nombre de Jesucristo. Cuando yo me involucro en la causa de Cristo, la protección de Dios está. Amén. Hay personas que a veces tienen temores. También me ha tocado ir a visitar casas y negocios. Puede ir a orar por mi casa, que se escuchan cosas raras. Puede ir a orar por mi negocio, que están pasando cosas raras. Yo no tengo problema, hermano, pero obviamente, yo como Pablo veo una puerta que se abre. ¿Y qué es lo que hago? Predico la palabra. Y siempre yo les animo a poder comprender que cuando yo acepto a Cristo en mi vida, cuando yo me relaciono con Dios, yo estoy bajo la protección de Dios. Amén. Yo estoy bajo la protección de Dios, hermanos. Amén. El enemigo no me puede tocar, a no ser que yo abra puerta de forma voluntaria. Ese ya es otro tema. Pero si yo estoy guardando mi corazón y yo tengo el deseo de servirle y de corazón hago las cosas para Dios, ¿cómo Dios va a permitir que el enemigo venga y me destroce la vida? El Señor me guarda. Ahora, cuando hay algunas cosas que ocurren, yo tengo que meterme en la presencia de Dios y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que me querés enseñar? Porque no estamos exentos de la lucha. Porque la oposición se va a levantar. La iglesia avanzó en medio de situaciones totalmente adversas, complicadas. ¿Sabe que hay un movimiento en Europa ahora que quieren justamente promover que no hubo holocausto? ¡Qué locura! Pero hay gente que hoy, claro, como no lo vivió, es como que, no, eso dicen los libros, pero no pasó tal cosa. Y quieren hacer un movimiento. ¿Sabe cuántos miles del pueblo de Dios murieron en holocausto? Y hay algunos que quieren promover que no existió. El enemigo siempre se va a levantar y siempre va a haber un loco, una loca. El otro día me llega un video. Hola, soy Oscar Fernández, un nombre. Oscar Fernández, quiero decirte que quiero ayudarte en tu vida. Seguí escuchando este mensaje y decía, ¿cómo dicen? Como no lo pases, seguí escuchando. Y yo me dije, qué cosa rara ya. Pero quiero decirte que yo soy Jesucristo y te quiero ayudar. Sí, Señor, cada vez más loco. Y a veces uno decía, no, pero esto pasa en Estados Unidos, esto pasa en Europa, esto es acá, en la región, hermano. En la región. Gente que ya se cree Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay gente que lo sigue. Hay gente que lo sigue. ¿Por qué? Porque no hay una iglesia que se levante con el mensaje de la verdad. No hay una iglesia que diga, no, esto no es así. Tené cuidado con lo que estás escuchando. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que soltar la palabra, soltar el mensaje, más allá, justamente, de las luchas espirituales que puedan llegar a haber. No tenemos que olvidar que Efesios nos dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra vuestras y potestades de la tiniebla. No es contra una persona, no es el Oscarcito Fernández, es lo que lo está dominando, la locura que lo está dominando, no sea algo espiritual, para autoproclamarse Jesús, que lo va a salvar. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo. Ahora, el cuidado no tiene que recaer en el miedo, porque yo no tengo que tener temor. Yo tengo que fortalecer mi vida en el Señor, de tal manera que pueda hacerme astuto y comprender que hay un mundo espiritual de maldad, pero sin tener miedo. ¿Por qué? Porque además el Señor nos dio armas espirituales. Por eso también el tercer pilar de la Gran Comisión es enseñándoles que guarden todas estas cosas. Enseñándoles. La enseñanza es el tercer pilar de la Gran Comisión.
Y me gustó una definición que leí. Enseñar no solo es comunicación de información, es ayudar a poner en práctica la palabra de Dios. Hermanos, yo trato de poder ayudarle a comprender la palabra de Dios, ya que usted lo lleve a la práctica. Pero luego hay una decisión personal que usted tiene que tomar. Yo no me voy a ir a meter a su casa y voy a ir, a ver, Juan Pablo, abrime la puerta. ¿Cómo estás viviendo? A ver, abrime la heladera. Hay una cervecita acá. Hay un vinito. Saque eso, del diablo. O dónelo para la Santa Cena. No voy a andar haciendo eso, hermano. No es correcto, no es lo que debemos de hacer. Yo le puedo enseñar, le puedo proveer las herramientas del comprendimiento de la palabra de Dios. Pero ¿dónde cierra la enseñanza? Porque acá a veces nosotros encontramos esta excusa maravillosa de los que se van. Ah, no, pero no tienen amor. No te enseñan, son hipócritas, no tienen amor, son fríos. No, hermano, la enseñanza cierra cuando vos pones en práctica. Entonces ahí sí el ciclo termina y vos sos edificado en la fe. Porque es fácil hablar del otro, pero a veces no miramos, o sea, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la vida que hay en nuestro propio ojo. Y hay gente que vive así, hermano, vive con un bosque en el ojo. Ah, pero te dice el hermano este, la hermana aquella, y te habla mal de este, y te habla mal de aquel, y se va a otra iglesia, y también allá habla mal de este y habla mal de aquel. Pero yo termino de comprender el ciclo de la enseñanza cuando a mí me explican la palabra lo más claro y cabal posible y yo lo pongo en práctica. Por eso es importante la enseñanza de la palabra de Dios. Y me gustó una ilustración que dice: enseñar es como la labor de un jardinero. Sabe cómo estimular el potencial que hay dentro de cada semilla. Él no ofrece el crecimiento a la semilla, provee las condiciones para producir el crecimiento. Y me gustó esto, hermano, porque la realidad es que uno tiene un trabajo, sí, y uno trata de justamente preparar una palabra, hacerla entendible, que la gente la pueda comprender. Uno trata de tomar los medios de comunicación, después hay una predicación, hay una grabación, hay una edición. Usamos los medios de comunicación, yo después le transmito, les mando la predicación. Pero seamos honestos, hermano. ¿Cuántas veces recibimos el mensaje y no lo escuchamos? Todos los días yo mando un texto bíblico. A la mayoría de los que está siendo parte del grupo de hermanos, mando un texto bíblico. Seamos honestos. ¿Cuántos lo leen? Hay algunos que ni nos miran. Y está bien, hermano, es decisión de cada uno. Pero uno provee el ambiente del crecimiento. Uno provee o trata de ayudar para que se produzca el crecimiento. Pero hay decisiones personales que hay que tomar. ¿Amén? Y nosotros necesitamos comprender que la enseñanza no está totalmente separada de la predicación. Porque a veces nosotros hablamos de una cosa es la predicación, como el evangelismo, pero otra cosa es la enseñanza. Y como que la separamos tanto, como cuando decimos el texto de Hechos 1:8, pero recibiréis poder, ¿no? ¡Qué tremendo! Poder, y algunos quieren el poder, pero ¿el poder para qué es? Para predicar, para que sean mis testigos, para que podamos testificar de Jesucristo. Entonces el poder está íntimamente relacionado con la predicación de la palabra de Dios. Así como la predicación está de la mano con la enseñanza. ¿Por qué? Saben que hay una versión que dice: enseñándoles a obedecer
lo que yo les he mandado. Creo que se leyó la versión esa así. Enseñándoles a obedecer. Y saben que hay personas que necesitan que se les explique, porque hay algunos que uno le dice, bueno Juan, anda a la puerta. Y Juan se para, va a la puerta. Pero después le digo, Julieta, anda a la puerta. ¿Por qué? Bueno, Julieta, porque necesito que alguien esté en la puerta para decir. Le tengo que explicar. Y tal vez después de la explicación dice, bueno. Todos tenemos un grado de madurez diferente. Por eso es necesaria la enseñanza en la predicación. Por eso es importante comprender la palabra de Dios. Porque yo puedo venir a este lugar y hablar con términos sumamente complicados. ¿Estoy capacitado? Sí. Estudié en el Instituto Bíblico 3 años, teología, hermenéutica, homilética. Puedo hacer una exégesis de un texto y puedo hablarle con términos en el griego y en el arameo. Pero ¿y usted qué se lleva de eso? Nada más que decir, qué lindo, qué lindo como habla el pastor. Pero ¿lo entendió? No, nada. Nada, pero me pareció re lindo, re lindo. Pero la realidad, hermano, es que si usted viene, escucha un mensaje muy bonito, un mensaje muy de términos como sofisticado, pero se va a su casa y no entendió nada, y yo no cumplí con el objetivo. No cumplí con el objetivo de la enseñanza. Expuse la palabra, pero no cumplí con la función de lo que significa que la gente comprenda la palabra de Dios. Y seamos honestos, hermanos, hoy hay muchos lugares donde se habla, donde se predica, pero la gente se va solamente con las formas externas. No, porque en un momento, viste, te dijo ratatata y como que las formas externas y los movimientos estoy viendo de parte de Dios, y hay gente que le gusta el show y se va a la casa y se conforma con eso. Pero eso no es lo que Dios espera de nosotros. Dios quiere que yo pueda justamente enseñar la palabra y que la gente se vaya con algo concreto, porque si no, yo no cumplí con lo que Dios me exige, con lo que Dios me pide, y un día yo también voy a rendir cuenta delante de Dios. Así como usted va a rendir cuenta si puso en práctica la palabra de Dios, como yo si la enseñé acorde a la audiencia que estaba teniendo. Como le decía, nosotros tenemos que entender lo importante y lo vital que es justamente la enseñanza. Y sabe que a veces, hermano, nosotros podemos tener ese cuidado de discipulado, de enseñar, de estar, y a veces no va a recibir aplauso. La verdad es que tampoco nos tiene que mover el aplauso o la recompensa, si te ayudan, no te ayudan, si te apoyan o no te apoyan. Uno tiene que seguir adelante, uno tiene que seguir adelante. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Esclavos, obedezcan a sus amos, aquí en la tierra obedezcan con mucho respeto y sinceridad, como si estuvieran obedeciendo a Cristo. No trabajen solo cuando los estén vigilando, sino como esclavos de Cristo, cumpliendo la voluntad de Dios de todo corazón. Hagan su trabajo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los seres humanos. Recuerden que cuando uno hace algo bueno, recibe recompensa del Señor, no importa si uno es esclavo o es libre. Amén. Este fue un texto dirigido justamente en los tiempos bíblicos. Estaba totalmente aprobado el tener esclavos, el tener sirvientes. Y había sirvientes que se convertían a la fe de Jesucristo como dueños de casa o señores de la casa que conocían de Jesucristo. Entonces terminaban estando casi en la misma posición. Y algunos que eran esclavos se querían aprovechar, porque como diciendo, bueno, ahora vos sos el patrón, pero somos hermanos. Y se querían aprovechar de la situación. Entonces Pablo les habla justamente de que es importante que nosotros sirvamos como para el Señor,
que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Por eso, hermano, más allá de que si te reconocen, no te reconocen, entre comillas, hoy vivimos un tiempo donde todos quieren o buscan fama, aún como predicadores. Si la tenés o no lo tenés, lo importante es que vos estás obedeciendo al mandato divino. Y nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos pide, que es ir y predicar. Hay gente que lo va a aceptar, hay gente que te lo va a agradecer, hay gente que tal vez no. Y hay gente que después tal vez ni te saluda en la calle. No hay problema, no hay problema con eso. Nosotros tenemos que seguir marchando, obedecer al Señor y predicar la palabra de Dios, enseñando la palabra para que puedan justamente aprender a obedecer. Y a algunos, como les decía, les va a llevar un poco más de tiempo que a otros. Por eso también yo a veces veo el hecho del no deseo de discipular, tiene que ver con no meterme en brete, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que hay algunos que arrancan discipulando y después tiran todo por la borda. ¿Y por qué me canso? Me sacó de quicio. No, yo ya no quiero ir más ahí. Y sí, a veces te pasa eso. Pero nosotros tenemos que ser como Jesús. Si usted mira, estuvieron 3 años, día y noche con Jesús. Y cuando Jesús estaba a punto de irse, ¿qué fue lo que le dijeron los discípulos? Señor, ¿será que vas a restaurar el reino? Después de 3 años de estar con Jesús, todavía no entendían las cosas espirituales. Y el Señor dijo, no les voy a responder eso. Pero recuerden, van a recibir ayuda del Espíritu Santo. Por eso en este tiempo, hermano, hoy más que nunca necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder fortalecer cada uno de los pilares de la gran comisión, tanto el ir, el predicar y el enseñar que guarden todas las cosas. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.